Ante las erráticas sanciones impuestas por Washington, Rusia está preparada para contrarrestar cualquier imposición diplomática o económica. Dmitry Bereshevsky dijo que no permitiremos que las disparatadas decisiones de Washington nos afecten. Por muy impredecibles que puedan ser las imposiciones yanquis, Rusia les hará frente. Las sanciones unilaterales impuestas por Biden a la Federación Rusa pretenden dejar sin piernas al gigante euroasiático, pero Biden no ha contado con la inquebrantable voluntad rusa que astutamente ha contrarrestado cada una de las imposiciones del Congreso de Estados Unidos, a pesar de tener claro que sus sanciones no causan ningún efecto en Rusia. ¿Por qué Washington sigue imponiendo sanciones al gigante euroasiático? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El director del Ministerio de Exteriores para la Cooperación Económica rusa, Dmitry Bereshevsky, devela que Washington usa activamente sus instrumentos legislativos e impone restricciones unilaterales e ilegítimas contra sus oponentes geopolíticos y contra cualquiera que no comulgue con su visión del mundo. A menudo, sostiene el diplomático ruso, las restricciones impuestas por la Casa Blanca violan el derecho internacional y las normas de libre comercio. Para los pobladores de la Patria Grande, lo dicho por el diplomático ruso no conlleva nada nuevo. Lo realmente nuevo es que las sanciones impuestas por Washington no producen ninguna repercusión en la economía rusa y mucho menos en sus relaciones diplomáticas. Las sanciones impuestas por la Casa Blanca son respaldadas a menudo por los países que comulgan con la agenda gringa, aunque en ocasiones las disparatadas sanciones de Washington se llevan de encuentro a países aliados, los cuales, al verse afectados por las medidas impositivas de la Casa Blanca, hacen caso omiso a las sanciones emitidas por Washington. Tal es el caso de Alemania, que en su momento plantó cara a Washington calificando las restricciones de parte de Biden al proyecto Nord Stream 2 como una victoria para Putin, ya que las restricciones podrían socavar los lazos entre Estados Unidos y Alemania, además del debilitamiento de la credibilidad del gobierno estadounidense en la palestra mundial. De igual manera, el gobierno alemán pidió a los congresistas estadounidenses que no impongan sanciones al gasoducto Nord Stream 2, insistiendo en que hacerlo dañaría la unidad transatlántica y se pondría en peligro los logros de la declaración conjunta, incluidas las disposiciones de apoyo a Ucrania. Además de tener en cuenta que en la construcción del mencionado proyecto participan también compañías de Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, las cuales también son afectadas por la imposición de Washington al proyecto del gasoducto. En esa misma medida, los países del bloque occidental liderados por la Casa Blanca se han disparado a los pies al imponer una nueva sanción contra Moscú, la cual consiste en desconectar al gigante euroasiático del sistema internacional de pagos interbancarios SWIFT, una medida que no tendría efecto, y es que Rusia ya cuenta con un SWIFT nacional. Otra de las medidas impuestas hacia Rusia por parte de Washington ha sido la expulsión sistemática del cuerpo diplomático ruso de la capital estadounidense, la cual ha sido respondida en la misma medida por parte de Putin, causando nada más la molestia de sus respectivos connacionales al momento de realizar algún trámite en su respectiva embajada. Las medidas restrictivas de Washington no causan un efecto real que socave el progreso ruso. Esto nos hace preguntarnos, si las restricciones de la Casa Blanca no causan ningún efecto en el crecimiento político-económico ruso, ¿por qué Washington se toma la molestia de seguir emitiendo sanciones disparatadamente estériles contra Rusia? Estados Unidos y la Unión Europea elevan la presión sobre Putin. Biden amenaza con fuertes sanciones económicas a Rusia, que son parte de los encabezados de la mayoría de los grandes medios de comunicación que responden a la agenda de Washington. Nos damos cuenta que tales responden a la bravuconería por parte de Biden. El objetivo primordial de la administración Biden es hacer creer a la comunidad internacional y principalmente a sus mismos aliados que Estados Unidos es la única potencia que puede frenar el crecimiento ruso. La mayoría de amenazas de sanciones solo queda en eso, simplemente amenazas.
El mismo Biden es consciente que no ha logrado nada con la imposición de medidas regulatorias a Rusia. Los tiempos de la hegemonía global del tío Sam se han venido abajo y la influencia rusa ha crecido a niveles exorbitantes, a tal punto que tiene una fuerte participación de negocios con los países latinoamericanos. De igual manera, Rusia mantiene un gran entramado económico con los países que integran la Unión Europea, poniendo en una dualidad de intereses políticos a la mayoría de estos, cuando Washington anuncia una posible sanción al gigante euroasiático. Es así que las propuestas sancionatorias de la Casa Blanca solo quedan en eso, una simple propuesta, que posteriormente, al no haber tenido el apoyo necesario de la comunidad internacional y mucho menos de los países aliados, se transforma en una amenaza que pretende amedrentar la postura rusa. Por su parte, el ministro de Exteriores para la Cooperación Económica, Dmitry Berichevsky, sostiene que siempre registran con frecuencia hechos impredecibles de Estados Unidos y sus aliados. También afirma que el país siempre está preparado para cualquier arrebato de los estadounidenses. Las justificaciones que llevan a la administración Biden a imponer medidas sancionatorias unilaterales contra Rusia nunca están bien definidas. La Casa Blanca no sigue un patrón basado en ideales propios de su ideología para la imposición de medidas. Muchas veces la Casa Blanca rompe hasta con el libre mercado, cuando empresas rusas se convierten en seria competencia para empresas gringas. Por lo cual, no es de extrañar que la única razón que guía a Washington en la imposición de sanciones sea su propia conveniencia, debido a que trata de frenar a toda costa el crecimiento ruso en sus diversos campos. Pero una cosa es proponérselo y otra muy diferente es lograrlo, ya que por más que intente Biden, Rusia sigue a paso firme un crecimiento admirable. La Unión Europea, por su parte, jamás pondrá en riesgo real sus relaciones con Moscú. Es de recordar que ahora la Unión Europea depende exclusivamente del gas ruso para poder hacer frente a la crisis energética que atraviesa. Bruselas no puede darse el lujo de empujar a Putin a cerrar el grifo del gas que calienta los hogares de miles de ciudadanos europeos. Por más berrinche que la administración Biden haga, Europa, hoy por hoy, depende de Putin para sobrevivir al frío invierno. El gas ruso otorga una ventaja geopolítica a Putin, y por medio de esta logra dejar sin efecto las erráticas medidas impuestas por la Casa Blanca. En este caso, la Unión Europea sirve como un colchón que amortigua las vociferaciones de parte de Washington. Según establece Berichevsky, no vemos ningún sentido en la política de sanciones de Washington, más que el de querer influir en algunos asuntos rusos para cambiar la postura del Kremlin en posturas particulares, mientras mantienen relaciones de cooperación en otros. La conveniente agenda sancionatoria de la Casa Blanca ha provocado un nivel de respuesta ruso casi inmediato, ya que Rusia tiene que minimizar el impacto que las sanciones estadounidenses produzcan en cualquier campo de desarrollo ruso. Berichevsky también agregó que el gobierno de Putin está interesado en seguir desarrollando la cooperación mutuamente beneficiosa con Europa en el sector energético, siempre y cuando Bruselas tenga bien definido cuáles son los intereses políticos prioritarios para la región. Biden, con su errática postura diplomática, se está quedando solo en la palestra mundial y envía mensajes que socavan la confianza de los países aliados a su administración. Por otra parte, Putin mantiene una imagen de confianza y a la vez mantiene una postura coherente que mantiene estrechas las relaciones con la Unión Europea. Es momento que Biden deje la bravuconería como método de incidir en la política interna rusas, debido a la falta de efectividad de estas. Las sanciones impuestas por la Casa Blanca deben ser revocadas como muestra de la búsqueda de un entendimiento real antes de la reunión que se llevará a cabo en Ginebra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario.
Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.